Vale. Bueno, buenas a todos. Estamos en una entrega nueva de Feminismos para Armar, capacitación en Ley Micaela para estudiantes. En esta oportunidad tenemos invitado a Daniel Jones. Daniel es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET. Además es docente en la carrera de Sociología en la UBA y recientemente se incorpora al Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Bienvenido y muchas gracias. Hoy en esta oportunidad vamos a charlar un poco sobre masculinidades, justamente, y la idea es compartir con él un diálogo para abrir preguntas y avanzar. Bienvenido, Daniel. Una de las primeras preguntas que tengo para hacerte tiene que ver con esto de qué hablamos cuando hablamos de la masculinidad hegemónica y cuál es el rol que tiene, bueno, en nuestra sociedad, digamos. Bueno, lo primero que podríamos decir es que pensar la masculinidad es algo relativamente reciente y, digamos, siempre lo masculino fue tomado como lo universal y como era el parámetro universal de comparación, no era pensado en su especificidad. Luego de la llegada del feminismo y problematizar la situación de las mujeres específicamente, algunos varones comienzan en la década del 70, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, Canadá, Australia, ¿no? El mundo anglosajón, a pensar un poco cuál es la singularidad de la situación de los varones, y se comienza a constituir esto que es un campo de estudios y de activismo sobre las masculinidades. Al comienzo se pensaba solo en las masculinidades de aquellos definidos como varones por su sexo biológico, y luego se empezó a ampliar el campo de discusión hacia masculinidades encarnadas en otros cuerpos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso de los varones trans. Y bueno, la idea de masculinidad hegemónica fue un concepto que surgió en ese marco de una socióloga australiana, Raewyn Connell, que lo propone en 1982, y lo que hace es, retomando la idea de hegemonía de Gramsci, pensar cuál es la masculinidad que ocupa el lugar hegemónico, es decir, el lugar que prevalece, el lugar que goza de legitimidad, en el marco de determinadas situaciones concretas de relaciones de género. Por lo tanto, la masculinidad hegemónica es distinto que la masculinidad tradicional, o la masculinidad violenta, o la masculinidad tóxica, como se utiliza en alguna jerga. La masculinidad hegemónica es aquella que garantiza la subordinación de las mujeres y la dominación de los varones, dándole una pátina de legitimidad al patriarcado. El contenido de esa masculinidad hegemónica cambia según el contexto histórico. Bueno, muchas gracias. Además sabemos que has trabajado con temas vinculados a las juventudes y en ese sentido te queríamos preguntar qué nos puedes decir sobre las juventudes. Y vos recién hablabas de la masculinidad tóxica, bueno, tiene que ver con algo muy actual, eso a dónde se utiliza, qué están discutiendo las juventudes en torno a esta propuesta de masculinidad vetusta para ellos, ellas y ellas. ¿Y qué puedes mirar ahí, qué nos puedes contar? Sí, yo hace muchos años investigué, de hecho, para mi tesis doctoral, de hecho, publiqué un libro que es de muy fácil acceso y de descarga gratuita, que se llama Sexualidades Adolescentes, y en ese libro de lo que yo trabajo es un poco algunas dinámicas sexuales y afectivas de varones y mujeres por fuera de la ciudad de Buenos Aires. Yo trabajo justamente en la ciudad de Trelew, en la provincia del Chubut, en la Patagonia, pero es aplicable a otros, o pensable en el marco de otras ciudades medianas y alejadas de las grandes urbes, en relación a cómo se construyen sus vínculos afectivos, cómo es su iniciación sexual, cuál es su relación con la pornografía.
Los campos de estudio sobre juventudes no siempre se cruzaron con las inquietudes sobre masculinidades. Es decir, hay un campo de estudios sobre juventud que en Argentina es muy rico, muy diverso, y otro sobre masculinidades que quizás es un poco más incipiente en nuestro país, aunque a nivel regional y mundial tiene ya una cierta tradición. Lo que uno podría pensar es que hoy por hoy en la Argentina, quienes hoy son jóvenes, tienen como marca generacional, luego del Ni Una Menos, una sensibilidad diferente respecto a la violencia, porque la violencia ha sido puesta, particularmente la violencia de género, en la agenda pública por el movimiento de mujeres, los feminismos y las diversidades sexuales. No quiere decir que el hecho de ser joven en términos de edad biológica nos garantice una mayor sensibilidad para estas temáticas o causas, pero hay un clima de época, ¿no?, en una etapa vital muy importante, como puede ser la adolescencia y la juventud, al momento de formar valores, de adquirir identidades, donde claramente ha sido influida por esta presencia del feminismo, y yo diría que sobre todo por la agenda de las violencias, ¿no? También, por supuesto, por el reconocimiento a la diversidad sexual a través de la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, y más recientemente el reconocimiento legal al aborto, que eso es algo muy novedoso en relación a quienes nos hemos socializado con una experiencia del aborto clandestino y absolutamente silenciado. Más allá de la ley que se aprueba en 2009, es notable cómo el aborto ha sido puesto como un asunto público a ser discutido, y eso creo que es una marca importante para las juventudes contemporáneas. Bueno, gracias. Como sabemos, la gran mayoría de quienes asisten a las universidades nacionales, que es en el marco en el que estamos dialogando nosotros ahora, son jóvenes, ¿no? Y ahí aprovecho para conectar con la siguiente pregunta, que tiene que ver con cuáles son los desafíos en el marco de estos nuevos debates que tiene la sociedad en su conjunto, la academia en particular, pero también la universidad. La universidad tiene mucho para pensarse, repensarse en torno a estas discusiones de las masculinidades, porque, bueno, han sido construidas estas instituciones con lógicas masculinas, lógicas binarias, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué desafíos se presentan hoy por hoy para las universidades? Y yo creo que las universidades nacionales habría que contextualizar, sobre todo en el marco de la historia argentina, que las universidades nacionales son con ingreso irrestricto y sin arancelamiento, garantizan un piso de masividad que no tiene otras experiencias universitarias en el mundo. Yo diría que la experiencia argentina es inédita. Y en ese sentido, digamos, muchos de los que ingresamos a la universidad, es mi caso, somos primera generación de universitarios, e incluso podríamos ser primera generación de quienes acceden a cualquier forma de educación superior en muchas familias. Entonces, yo creo que la universidad, más allá de la producción de conocimiento, que eso, la academia argentina feminista, de las sexualidades, de las diversidades sexuales, e incluso la incipiente que hay sobre masculinidades, es una academia fecunda, dinámica, posiblemente de las academias que traccionan con más velocidad y con más impacto político dentro del conjunto de las ciencias sociales y humanidades. Es solo una partecita de lo que la universidad puede colaborar. La universidad como institución brinda una experiencia de socialización muy grande a jóvenes que van ingresando a ese mundo, distinto del mundo de las infancias, de las adolescencias, y ofrecen una posibilidad de crecimiento, de aprendizaje y sobre todo de socialización en valores y de formación cívica, ciudadana, que aunque suene horrible, en realidad estamos hablando del respeto de la democracia y la vida en comunidad. Digamos, ¿qué democracia es posible cuando está la amenaza de muerte a través del femicidio de tantas mujeres? ¿Qué democracia es posible cuando hay violencia institucional orientada hacia sujetos racializados? ¿Qué democracia es posible? ¿Qué instituciones
democráticas son posibles cuando hay crímenes de odio contra personas travestis trans, o cuando desaparece, como en el caso de Tehuel, un varón trans y no tenemos novedades, y hay fuertes siempre sospechas no solo de silencios y complicidades, sino del propio accionar del Estado. Entonces yo creo que las universidades son espacios de socialización, son usinas de producción de conocimiento, pero también son laboratorios políticos donde nos formamos como ciudadanos, y muy masivamente en Argentina, por ser universidades de altísimo ingreso y permanencia, aunque no necesariamente terminalidad, es decir, no necesariamente se reciben. La experiencia del paso por la universidad es marcatoria para todo aquel que la transita, y esa es la posibilidad que tenemos también de ofrecer una formación integral que trascienda los contenidos académicos y que genere una sensibilidad contra las violencias y en pos de la igualdad de género. Discutir esto también nos permite en las universidades, sobre todo en el marco del programa Género y Violencias, que se creó en 2018, discutir una perspectiva no punitivista a la hora de pensar en las juventudes, en el ejercicio de la violencia, y qué es lo que van a hacer las universidades cuando hay ejercicio de las violencias, de diferentes intensidades, por supuesto, pero hay un ejercicio de violencias. Repensar las masculinidades quizás es una oportunidad para pensar un abordaje no punitivista de las situaciones a las que nos enfrentemos en la universidad. La verdad que es muy interesante, abre muchas puntas para seguir discutiendo en el marco de Feminismos para Armar. Es un gran aporte, te lo agradecemos un montón. Y bueno, nos despedimos hasta alguna otra oportunidad. Bueno, muchas gracias por la invitación y que tengan éxito con la iniciativa allí en Santiago del Estero y desde la UNCE. Gracias.